Bien, buenos días con todos ustedes, buenos días. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes en esta mañana, en este tiempo. Y hemos llegado al último tema de esta serie que se llama curvas peligrosas. Anhelamos que estas enseñanzas justamente puedan estar produciendo el fruto debido. Hemos dicho y hemos repasado por algunas veces las metas que teníamos y la intención que buscábamos con esta serie. Y hemos dicho que la iglesia tiene que seguir creciendo y tomar un mayor sentido de conciencia de lo que está sucediendo en medio de nuestro alrededor. El mundo se está pervirtiendo vez tras vez, la hipersexualización está creciendo en demasía. La tentación, la seducción de este mundo y todo lo que ofrece definitivamente nos tiene que a nosotros despertar y estar alertas de lo que sucede. Así que esperamos que esto esté pasando. Lo segundo que hablamos es que estamos aquí para advertir al pueblo, para advertir a los padres, para advertir a todo aquel que esté interesado en esta situación que vivimos. Tome las medidas necesarias antes que sucedan cosas que usted no espera. Sea alertado antes que sea demasiado tarde. Ponga atención porque esto puede ayudarle a evitar un mayor riesgo, un mayor peligro y que suceda un mayor daño. El pecado en el plano sexual, el pecado en el plano inmoral no perdona a nadie. No que yo soy un pastor, que yo tengo mucho conocimiento, que yo ya sé cómo hacer, que soy muy inteligente, ni nada por el estilo. No importa lo que usted pueda y yo podamos ser. El pecado no perdona a nadie. Y si nosotros nos descuidamos, definitivamente que vamos a sufrir las consecuencias como cualquiera que puede terminar descuidándose en medio de su vida cristiana. Por eso dijo Salomón, el avisado ve el mal y huye, se escapa. Pronto, sale corriendo en cualquier ambiente inmoral que puede estar viviendo. Y lo tercero que hemos dicho es que queremos proveer. Tome o apropiese de los recursos espirituales que Dios nos ha dejado. Hasta esta hora o hasta este día, nosotros ya hemos provisto algunos recursos espirituales que Dios nos ha dejado para estar preparados, que Dios nos ha dejado para estar equipados y que podamos nosotros presentar defensa en medio de todo esto. No se olvide que nuestras armas espirituales, nuestras armas o las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, ¿qué dice? Sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y nosotros podemos apropiarnos y podemos tomar la verdad de Dios, los recursos de Dios para hacerle frente a esta sociedad incrédula y perversa y cómo sigue contaminándose más y más. No se olvide que tenemos un lema, soy llamado a reflejar la santidad de Dios. Este es nuestro llamado, Dios nos ha llamado a reflejar la santidad de Dios, a existir para sus propósitos y para su gloria. Hemos sido apartados exclusivamente para nuestro Dios. Y el apóstol Pablo dijo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y note, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hoy queremos ir al último tema y vamos a ir de esta forma. Mire, vamos a revisar una lista pequeña, porque es muy grande, una lista pequeña de contaminaciones que afectan unas nuestra carne, nuestro cuerpo, y otras nuestro espíritu. Necesitamos enlistarlas para que usted pueda saber y definir algunas de ellas, que es un repaso de lo que nosotros ya hemos visto. También vamos a identificar este ingrediente esencial que nos permite crecer y anhelar una mayor santidad. Y lo tercero que miraremos finalmente, vamos a ver lo que Dios ofrece, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios ha prometido para todo aquel que desea vivir en santidad.
para todo aquel que está tomando los pasos necesarios para vivir en santidad. Amén. Muy bien, ¿qué le parece si oramos a Dios y entramos a este último tema de la cena? Oramos. Padre, gracias damos por este día que nos das. Llegamos a este tiempo, a este momento de compartir la última enseñanza de esta serie de santidad. Oramos, Señor, que nos permita seguir siendo perfeccionados, seguir creciendo, Señor, anhelando una mayor santidad porque tú eres santo y nos has mandado en toda nuestra manera de vivir a ser santos. Señor, permítenos crecer en santidad, anhelar santidad. Oramos porque tu palabra siga corrigiéndonos, enseñándonos, siga redarguyéndonos e instruyéndonos a toda verdad y justicia. Oramos dando gracias por este tiempo y por tu pueblo en esta mañana. Y pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, ¿qué le parece si me acompaña a 2 Corintios, capítulo 7, verso 1? 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice así, ¿ya lo tiene? Verso 1 dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debes saber que este texto nos habla de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una en cuanto a esto. La voluntad de Dios es nuestra santidad. En otra parte el apóstol Pablo dijo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo. Y cuando nosotros miramos en este texto que tenemos aquí, la palabra santidad, encontramos un texto interesante, un término interesante que tiene que ver con perfeccionamiento. La palabra perfeccionamiento tiene la idea de que la santidad es un proceso continuo. Ninguna persona de nosotros ya es santo y dice, ya está, ya soy santo. ¿Qué más falta? No, esto de crecer y desarrollar santidad, como usted verá, es un perfeccionamiento. Es un proceso continuo día a día. Es un vez tras vez. Es que cada día vamos apartándonos del pecado. A veces fallamos, a veces fracasamos en el intento, nos levantamos, le pedimos perdón a nuestro Dios y seguimos en medio de esta lucha y de la batalla que se enfrenta diariamente por una mayor santidad. Vez tras vez seguimos siendo perfeccionados, seguimos siendo santificados, seguimos siendo purificados, seguimos siendo renovados en el Señor. Así que esto es lo que dice el texto. Este texto también, si usted se da cuenta, enfrasca lo que nosotros hoy vamos a estudiar. En este texto se encuentran las promesas para todos aquellos que anhelan vivir en santidad. En este texto se encuentra o menciona de la lista de algunos pecados de la carne o que contaminan nuestra carne y también nuestro espíritu. Y también en este texto se encuentra esa pequeña pero importante cualidad esencial para que usted y yo podamos seguir desarrollando y creciendo en una mayor santidad. Así que vamos a empezar por la lista. La lista de las contaminaciones, la lista de pecados de la carne o del cuerpo y pecados del espíritu. Entonces nosotros tenemos aquí una pequeña lista de los pecados del cuerpo. Estos pecados definitivamente, como dice el texto, contaminan o ensucian
nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico de forma individual, porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. No lo olvide, ya lo hemos dicho también. Nuestro cuerpo físico es el templo de Dios, es la morada de Dios, donde Dios habita. Pero también este cuerpo somos todos nosotros, como iglesia, somos un cuerpo. Y hay pecados que afectan nuestro cuerpo físico de por sí, pero también pecados que nos afectan como iglesia y que nos dan un golpe tan fuerte en cuanto a la vida de la iglesia y la santidad como cuerpo de Cristo. Número 1, la pornografía. Número 1, la pornografía. Debe saber usted y no se equivoque que pornografía no es que yo entro a las redes sociales y busco una página de pornografía y me meto ahí y de por sí ya caí en la pornografía. Debe saber usted que la palabra pornografía, y lo hemos estudiado ya en el término porneia, tiene que ver con todo aquello a lo que usted y yo nos exponemos, que despierta nuestro deseo sexual, que empieza a excitarnos sexualmente. Una propaganda, un programa de televisión, una revista o algo en la calle, un periódico, cuando tú te paraste a mirar el periódico y ciertas imágenes a las que usted y yo nos empezamos a exponer, que empiezan a excitarnos, que empiezan a despertarnos sexualmente, que empiezan a incitarnos en este plano. Esto tiene que ver con la palabra porneia y con la palabra pornografía. Así que usted verá, usted y yo veremos si nos vamos a examinar en cuanto a ello. ¿Qué cosas estás haciendo o qué cosas estás mirando que están excitándote sexualmente, que están despertando en ti el deseo sexual? Esto también es pornografía. Esto afecta el cuerpo de tal manera y de tal forma, tanto individualmente como tanto así como iglesia. La pornografía, hay personas que se duermen en la noche ya para descansar y se ponen a ver su celular, donde a veces en el celular hay tantas cosas que terminan por ensuciar este cuerpo. Por eso digo, usted tiene que examinar y usted tiene que velar por ello. Número 2, el adulterio. El adulterio. Claro que sí, el acto sexual, cuando una persona que está casada se acuesta con una persona que no es su mujer, que no es su esposo o que no es su esposa. Esto es el adulterio, por supuesto. Pero Jesús amplió más la idea del adulterio y en sus palabras Jesús dijo que el adulterio tiene que ver también con el plano mental. Él dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vas mirando a una mujer, vas pensando en ella, la vas codiciando, vas mirándola sexualmente, no es tu mujer y vas cometiendo este acto de adulterio ahí. Y esto contamina también tu cuerpo, contamina también el cuerpo de Cristo. Estos son los pecados del cuerpo. Número 3, la prostitución. La prostitución. Hemos definido también esto. Y es tan prostituta la persona que se para a una esquina a ofrecer sus servicios sexuales a cambio de dinero, como la persona que tiene un actuar prostituto y que se ha acostumbrado a acostarse con uno o con otro. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta que esto le permite tener ciertos beneficios o económicos o de alguna u otra forma algún beneficio esto le trae. Esto se llama en la Biblia un actuar prostituto. Y estos son pecados que afectan el cuerpo nuestro, el cuerpo del Espíritu Santo de Dios. Número 4, la masturbación. Debe saber que cuando uno mira algunas páginas de internet, ahora la tasa de masturbación ya no es tan grande y tan amplia en los varones como era antes. Ahora también en las mujeres. Lamentablemente este tipo de pecado se practica en muchas mujeres en cuanto a la masturbación. Usted dirá, esto es que debemos hablar de esto, estamos en la iglesia. Bueno, ya pasó el tiempo de los tabúes, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y como dijo un predicador, a las cosas por su nombre, amén. Hay que decirle las cosas como son. O le digo algo más suave para que no se me ofenda. O le digo algo más suave para que ya no va a visitar esta iglesia, porque acá muy fuerte hablan. Tenemos que decir las cosas como son. Esto se llama pornografía, esto se llama adulterio, esto se llama prostitución y esto también se llama masturbación. Son pecados y hay muchos más. No podemos mencionar, hay muchos más que afectan el cuerpo
no solamente de forma individual. No pienses solamente en ti cuando estás expuesto a este tipo de pecados. Eres parte de un cuerpo también. Eres parte de una familia también. Y esto nos afecta como familia, nos afecta como cuerpo. Perdemos poder de Dios como iglesia, perdemos testimonio como iglesia. Son los pecados del cuerpo, pecados del espíritu, pecados del espíritu. Estos son pecados que afectan y corrompen nuestra alma, nuestro ser interior. Estos son pecados que están en su esencia, están contaminando nuestra esencia, nuestra identidad como hijos de Dios también. Número 1, la idolatría. Yo no puedo ver estos pecados. Por eso se llaman pecados del espíritu. No se les puede ver, no se les puede medir, no son evidentes. Yo no le puedo decir usted es un idólatra, porque yo no lo sé. Son pecados del espíritu. Y usted ya sabe lo que es la idolatría. Las personas que creen en un santo y que cargan un anda y están por todas las calles brindándole adoración a esas imágenes. Sí, pero también es idolatría. Toda aquella adoración a un Dios falso que no sea el Dios verdadero. Es decir, cualquier otra cosa que usted termine por apegarse, cualquier cosa que usted termine por inclinarse de tal forma y adorar a esto termina siendo una idolatría. Puede ser su trabajo, puede ser su negocio, puede ser una relación sentimental que usted se ha aferrado tanto y no importa ahora nada, importa solamente ese chico o importa solamente esa chica, porque esto también es idolatría. Y cualquier cosa que ha tomado el papel de Dios en nuestra vida de adoración se termina conformando o se termina convirtiendo en idolatría. Esto es idolatría, pecados del espíritu. Número 2, la lascivia. La lascivia, el libertinaje moral, las pasiones desordenadas. Estos pensamientos que vienen a tu mente y no los llevas cautivo a Cristo. Estos pensamientos en cuanto a una mujer ajena, que no es la tuya. Estas pasiones, estas sensualidades en ti, en medio de tu vida como joven, como señorita o también como persona adulta. Esto se llama la lascivia. Pero hay un paso más fuerte y mucho más peligroso que la lascivia, que tiene que ver con la lujuria. Y aquí tenemos a la lujuria. La lujuria es un paso más de la lascivia. La lujuria es que ya tú estás teniendo relaciones sexuales con esa persona ahí en tu mente. Esto es la lujuria. Empiezas a tener esos pensamientos ya muy pervertidos. Ya has pasado el plano, ya has pasado el límite de lo que uno empieza a pensar. Ahora vas a más. Y quieres más todavía. Ya no te conformas con mirar ahora quieres tocar, ahora quieres hacer. Esto tiene que ver con la lujuria. Número 4, la codicia. La codicia. ¿Y qué hay de diferente entre la codicia y la lujuria? Es que la codicia tiene un fuerte deseo por las cosas que no son de uno. Quiere lo ajeno. Le gusta lo ajeno. Puede ser una casa, puede ser un terreno, puede ser una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son pecados del espíritu. No se ve, no se puede medir, no le puedo yo acusar de esto. Pero usted sabe, y Dios también lo sabe. Son pecados que nos afectan el cuerpo de Cristo, nos afectan de forma individual como cristianos, nos afectan interiormente, nos pervierten, nos corrompen de tal forma. Y si usted está exponiéndose a este tipo de cosas, arrepiéntase con todo su corazón, pídale perdón a Dios, aleje de este tipo de cosas, porque no solamente se trata de usted, no solamente se trata del cuerpo de Cristo, se trata del nombre de Dios, de la reputación de Dios, de la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? De esto también se trata. Se trata de nuestro Dios. Se trata de nuestro Dios. Hay un ingrediente muy particular que nos permite a usted y a mí crecer y anhelar una mayor santidad. Y es un elemento, es un ingrediente que hoy en día está muy, pero muy escaso. Y eso hablaremos en un rato. Pero el ingrediente es el siguiente. Se llama temor de Dios. Lo encontramos en el verso 1 del capítulo 7. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el temor de Dios es un ingrediente tan, pero tan esencial que nos va a permitir, nos va a permitir anhelar y crecer en una mayor santidad, querer agradar a nuestro Dios. Cuando tú y yo, usted y yo entendemos
lo que significa y lo que es el temor de Dios. Esto nos permite y nos lleva a anhelar, a apartarnos del pecado, vez tras vez, sabiendo lo que el pecado produce en el corazón de nuestro Dios. Es muy popular decir, Dios es amor, y no hay que tenerle miedo a Dios. Y es cierto, Dios no está esperando que tú y yo le tengamos miedo y que caminemos con Él pensando que es un Dios pavoroso, aterrador y que en cualquier momento nos paraliza y nos impulsa a huir de Él. No, no, la palabra temor de Dios también tiene otra acepción muy, pero muy particular. Y el temor de Dios tiene que ver con aquel respeto o reverencia profunda por la persona de Dios y por lo que Dios significa para ti. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué significa para ti? Porque si tú sabes lo que Dios es para ti, vas a empezar a tener un profundo respeto por este Dios. Vas a tener una profunda reverencia por este Dios. Alguien dijo lo siguiente: existe una gran diferencia entre ver el pecado como malo y aborrecer el pecado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ver el pecado como malo y aborrecer con todo tu corazón el pecado? Bueno, el proverbista dijo, el temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa. Para el salmista, el temor de Dios no es que yo miro el pecado como malo y oiga, no hagas eso porque eso está mal. No, 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 no. Para el salmista, el pecado o el temor de Dios tiene que ver con aborrecer el pecado con todo su corazón, en todas sus formas o en cualquiera de sus formas. Aborreces el pecado. Cuando miras el pecado lo repugnas de tal forma, lo rechazas de tal manera que no quieres saber nada con el pecado. Esto tiene que ver con el temor de Dios. Es aquel temor reverente de que le podamos hacer daño a nuestro Dios. Que oiga, mire, lo único que ha buscado Dios siempre a lo largo del camino ha sido nuestro bienestar y siempre Él se ha interesado por nosotros. Y ahora el que teme a Dios está buscando no hacer daño a su corazón. El que teme a Dios no quiere ofender a su Dios. El que teme a Dios no quiere causarle sufrimiento al corazón de su Dios. Esto es el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver con la persona que ha decidido respetar a Dios en todas las actividades de su vida individual. Voy a respetar a Dios en todo lo que hago, en todo. Voy a respetarlo en mis estudios, voy a respetarlo en mi matrimonio, lo voy a respetar en todo lo que hago, en toda decisión que tomo. Voy a respetar a Dios. Este es el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver con esa conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida en todo momento donde usted y yo nos desenvolvemos. Pues el proverbista dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Y la idea del temor de Dios es más o menos así. Nosotros esta semana estuvimos con los pastores en una conferencia en la municipalidad y estaban lanzando un proyecto de la seguridad ciudadana que se llamaba Puente Piedra sin violencia. Y ellos nos hablaban un poco en cuanto a que en Puente Piedra existe solamente un lugar de monitoreo, solamente uno de monitoreo en todo Puente Piedra para que miremos toda la ciudad. Ellos están anhelando a que esto pueda llegar a 6 lugares de monitoreo para que te puedan tener un mejor cuidado de la ciudad. Esta es la idea del temor de Dios. Dios nos está monitoreando en todo lugar donde usted y yo vamos, en todo lugar. Dios está en todo lugar, está mirando cuando tú cocinas, está mirando cuando tú vas en la combi, está mirando cuando tú estás manejando tu auto, está contigo, está monitoreándote en todo lugar donde tú estás. Cuando tú tratas a tus hijos, cuando tratas a tu esposa, ahí está Dios también. Esto es el temor de Dios. La persona que tiene temor de Dios está viviendo consciente de la presencia de Dios en todo lugar donde se desenvuelve. Ya usted sabrá, ya usted estará sacando sus verdades en cuanto a si tiene usted o no temor de Dios. Esto es el temor de Dios. El temor de Dios expresa ese sentimiento profundo
de respetar a Dios, un intenso, deseo de no desagradarle a Dios. Voy a hacer cosas, pero voy a hacer cosas que no le desagraden. Quiero más bien hacer cosas que le agraden a Dios y que le traigan alegría al corazón de mi Dios. Es el que está teniendo siempre presente ante Dios qué cosa es buena y qué cosa es mala. Él quiere saberlo. Él quiere saber qué es bueno para Dios y qué es malo para Dios. Y está muy interesado en esto. Y el temor de Dios es un estilo de vida. Este es el temor de Dios. ¿Sabe? El temor de Dios o la falta de temor de Dios hoy en día en muchos lugares es escaso. En la vida cotidiana vemos cómo el temor de Dios está desapareciendo. Vemos la falta del temor de Dios en el vecino. Vemos la falta del temor de Dios en la casera. Vemos la falta del temor de Dios en el vendedor en la calle. Vemos la falta del temor de Dios en el que maneja su auto. En diferentes lugares vemos cómo el temor de Dios ha escaseado. Y lamentablemente vemos la falta de temor de Dios en la vida de muchos cristianos. Eso es muy, pero muy lamentable, sobre todo en sus relaciones. Sobre todo cómo se relaciona el cristiano con el mundo que se presenta. Lamentablemente es que muchos cristianos en cuanto a esto no tienen temor de Dios. Y yo quiero que miremos por eso en el verso 14 del capítulo 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque lamentablemente por esto muchos cristianos no tienen temor de Dios en cuanto a sus relaciones. Dice verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. No hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí está el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Los falsos maestros se habían introducido a esta iglesia y empezaron a hablar ciertas cosas que no eran ciertas y estaban tratando de desacreditar al apóstol Pablo y su apostolado. Tanto así que estos hermanos de la iglesia, escucha aquí, que estos hermanos de la iglesia empezaron a contaminarse, a asociarse y a intimar con los falsos maestros a los cuales el apóstol Pablo le llama incrédulos. Por eso les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, le está diciendo el apóstol Pablo a ellos. Definitivamente este texto siempre ha estado asociado y solamente ha estado asociado al plano sentimental. Entonces, ninguna persona cristiana puede casarse con una persona que no es cristiana, o no se puede entablar un noviazgo con una persona que no es de la misma fe. Bueno, es cierto, definitivamente que es cierto esto, pero este texto no está hablando de una sola relación, está hablando de todo tipo de relación que tú puedas entablar con el sistema de este mundo, con las personas de este mundo. Y lamentablemente ahí muchas personas no tienen temor de Dios. Como una vecina decía, mi mejor amiga, decía esta persona, es mi vecina, pero no es cristiana, pero es mi mejor amiga. Y no tienen temor, no intima de tal forma, le cuenta sus cosas de tal manera que llega y ella no sabe que esto va a llegar a influenciar en cuanto a los consejos que le brindan, en cuanto a la vida que le da esta mujer que no es cristiana a esta vecina que supuestamente tiene su mejor amiga a una mujer que no es cristiana. Definitivamente esto se refiere a todo tipo de relación que usted y yo podamos entablar, sea una relación sentimental, sea una relación laboral, sea una relación de negocios con una persona incrédula que no tiene temor de Dios y que va a terminar estafándote o va a terminar yéndose con todo el dinero. No lo sé, estoy para advertir al pueblo aquí. Sea una amistad que tú puedas iniciar con una persona, pero esta amistad llega a ser de tal forma, llega a pegarte de tal manera que vas a entrar en problemas. Porque Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se refiere a todo tipo de asociación en general que te lleva a intimar, que te lleva a confiar, que te lleva a depender de por sí, de tal manera que terminas influenciado, que terminas absorbido, que terminas contaminado por muchas de estas personas, o debería decir por este sistema pecaminoso. No olvides el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. William McDonald, él decía así en cuanto
en cuanto a este tipo de cosas. Él decía, abarca todas las relaciones importantes de la vida. Una persona cristiana no debería contraer matrimonio con una persona inconversa. Un negociante cristiano no debería asociarse de tal manera con alguien que no conoce a Dios. Un cristiano nunca debería participar de los placeres sexuales, de los placeres pecaminosos de los inconversos como excusa de que los va a ganar para Cristo. No puede hacer eso y no puede hacer eso. Ahora quiero aclarar, yo no estoy diciendo que no debemos ni mirar a las personas que no conocen a Dios. Yo no estoy diciendo que las debemos tener como enemigas. Yo no estoy diciendo que ni les hablemos y de por sí no haya cierta amistad con las personas, sino cómo les influenciamos para que conozcan a Cristo, cómo les hablamos del Señor. Lo que yo estoy diciendo es que no puede haber una relación tan íntima, una asociación tan profunda con personas que no conocen a Dios, donde nosotros terminemos mezclados, terminemos contaminados y terminamos amoldados y asociados a estas personas lamentablemente. Es que hay opuestos muy, pero muy evidentes. Es que manejamos valores totalmente distintos con las personas de este mundo, pero algunos cristianos no lo entienden por su falta de temor de Dios. Y miremos algunos opuestos en cuanto a este tipo de relaciones. En el verso 14, la segunda parte dice el apóstol Pablo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué opuesto es este? Estos son opuestos morales. Nosotros somos la justicia y ellos son la injusticia. Hay opuestos morales. Nosotros estamos viviendo y tratando de vivir en las buenas costumbres, pero sin embargo, muchos de ellos y lo general de ellos no es así. Son opuestos morales. Número 2, opuestos de identidad. Verso 14, la última parte. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Opuestos de identidad. Usted y yo somos la luz. Amén. Somos la luz. Ellos son las tinieblas. Número 3, opuestos de señorío. Opuestos de señorío. Verso 15. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. Nosotros somos de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Sin embargo, de ellos es Belial. Los hijos del malvado. Los hijos del ruin. Este es Belial. Opuestos de fe, verso 15, la segunda parte. ¿O qué parte o qué porción hay entre el creyente y el incrédulo? Opuestos de fe. ¿Qué parte hay entre el creyente y el incrédulo? Opuestos de fe. Y número 5, opuestos de adoración. Verso 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Manejamos valores totalmente opuestos. Y tu falta de temor de Dios lamentablemente hace que te asocies, que empieces a mirar al chico que no es cristiano, que empieces a jugar con el pecado, que empieces a coquetear de una u otra forma. Y lamentablemente por la falta de temor de Dios nos empezamos a unir en diferentes yugos desiguales con diferentes tipos de personas y en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo funciona el temor de Dios? Él se llama Julio. Julio es casado. Y en su trabajo hay una chica que le ha empezado a gustar a Julio, ha empezado a agradarle. Julio empieza a mirarla, Julio empieza a pensar en ella y ahora Julio está empezando a acercarse a ella porque le agrada a esta chica, pero él es casado. Y él empieza a tener ciertos pensamientos codiciosos por esta chica. Y Julio no hace nada al respecto en cuanto a ello. Me olvidaba, Julio no es cristiano. Y no va a hacer nada por esto. Pero ahora vamos a ponernos nosotros en el papel de Julio. ¿Qué harías tú? ¿Le contarías a tu esposa o a tu esposo? ¿Te apartarías de esto para que no siga este proceso de tentación? ¿Tomarías las medidas necesarias? Porque esto tiene que ver con el temor de Dios. Las medidas que tú vas a tomar o que yo voy a tomar en medio de esta situación. Él se llama Andrés. Y Andrés es un padre de familia, es cristiano Andrés. Él trabaja en el hospital y allá en el hospital él trabaja de vigilante y en unas horas en su madrugada toma 1 o 2 horas de descanso
y le dan un pequeño cuarto y una pequeña cama de hospital. Él se va a descansar en una noche y él encuentra ciertos papelillos en la almohada de sus compañeras de trabajo que le dicen que quieren acostarse con él. Ahora Andrés está viéndose de una u otra forma bombardeado por esto, tanto así que en estos pequeños papeles hasta le dejan ciertas figuras y ciertas imágenes, y que Andrés ha rechazado por mucho tiempo. Pero ya no aguanta más Andrés. Andrés ha cambiado de trabajo. ¿Qué? ¿Sí? Sí, él ha cambiado de trabajo, pero ¿y su trabajo? ¿Y su familia? ¿Y su sueldo? ¿Y mantener? Él ha cambiado de trabajo. Sencillamente porque este es un ambiente, dijo él, un ambiente inmoral, y esto no le agrada a Dios. Se fue. Sencillamente se fue. Oiga, Andrés dice su historia que ha encontrado un nuevo trabajo. Le están pagando más. No lo buscó. Él no buscó y no cambió de trabajo porque le pagan más. ¿Por qué cambió de trabajo? Por el temor de Dios. Y Dios le pagó a Andrés. Él se llama Cristian. Cristian tiene el privilegio de tener la computadora en su cuarto. Él se ha comportado de tal manera y ha ido bien, tanto así que sus padres han confiado en él y ahora han dejado que la computadora esté en su cuarto. Y ahí está Cristian. Pero Cristian hace poco ha empezado a tener ciertas tentaciones en el internet y a mirar ciertas imágenes que no son pornografía, pero ha empezado a ir por ese plano, sutil, muy suave. Pero Cristian es cristiano y él está empezando a tener este tipo de luchas. Y la pregunta es, ¿se lo va a decir a sus padres? ¿Buscará un amigo de confianza a quien le cuente esto para que le ayude? ¿Se lo va a decir a su líder? Porque Cristian es cristiano, debe tener temor de Dios en su corazón. Tiene que hablarlo si ya no puede manejarlo. No lo sé, pero esto tiene que ver con el temor de Dios en la vida de los cristianos. Esto tiene que ver con el temor de Dios en la vida de los cristianos. ¿Qué promete Dios a todos aquellos que anhelan vivir en santidad? 3 promesas. Dice verso 16, la última parte dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primera promesa. Número 2, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda promesa. Tercera promesa, verso 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dijo el Señor Todopoderoso. 3 promesas para todos aquellos que anhelan seguir siendo perfeccionados en cuanto a su santidad, en cuanto a su santidad. Primera promesa, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sabes cuál es la primera promesa? La presencia de Dios. La presencia incondicional de Dios, indudable de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu familia, la presencia de Dios en tu trabajo, la presencia de Dios en tu negocio, la presencia de Dios en la relación que tienes, la presencia de Dios en cualquier ámbito de tu vida. ¿Y qué significa esto? Su amistad, su respaldo, significa su compañerismo. Ahí va a estar Dios contigo en todo lo que suceda en tu vida. Es la presencia de Dios, irá contigo. Lo que le dijo Dios a Moisés, no te preocupes Moisés, porque mi presencia va a ir contigo. Y esto es lo que Dios ofrece a todos aquellos que anhelan vivir en santidad. Ni no vas a tener la duda, ¿Dios estará conmigo? ¿Estará Dios respondiéndome? ¿Dios me estará acompañando? Dios lo dice en el verso 16, como Dios dijo, y Dios no es hombre para que mienta, Dios lo dijo. Dios lo dijo. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Promesa número 2. Dice el verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda promesa. En el término griego la palabra y yo os recibiré es recibirte, nota, con favores y con beneficios.
Esto es lo que Dios promete, tu Dios te promete. Te voy a recibir con favores y con beneficios. ¿Cuáles? Él lo sabe muy bien. Los que anhelan temor de Dios pueden disfrutar de los favores de Dios y los beneficios que Dios tiene para aquellos. Tercera promesa y última, verso 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dijo el Señor Todopoderoso. Promesa número 3. Usted sabe que nosotros aceptamos a Jesús y llegamos a ser hijos e hijas de Dios. No así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se conocía la paternidad de Dios como hoy lo conocemos. Cuando un judío le llamaba a Dios Padre o Papá, esto era un sacrilegio, esto era una blasfemia, no se conocía la paternidad de Dios de esa forma. Sin embargo, el Señor que está hablando, se conocía la paternidad de Dios como pueblo, como nación. Esto significa que cuando Dios dice que voy a recibirlos como hijos e hijas, Él está diciendo que lo tercero que vamos a recibir es su honra, es su reconocimiento, que somos hijos de Dios y hijas de Dios. En otras palabras, ese sí es mi hijo, ese sí es mi hija. El que anhela santidad, esto va a recibir de Dios esta honra, va a ser reconocido por Dios. No va a haber duda de esto, que es un hijo de Dios, porque todo aquel que es hijo de Dios anhela santidad. Anhela santidad. El apóstol Pablo dijo que en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Pero el fundamento de Dios está firme y este fundamento no cambia. ¿Cuál es el fundamento de Dios que no cambia? Que el Señor conoce quiénes son suyos y el que es suyo se aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso que todo aquel que dice que es un hijo de Dios se comporta como un hijo de Dios y Dios va a honrarlo y va a decir, ese es mi hijo. No, ese sí yo lo engendré. Así que tenga cuidado si usted dice que es un hijo de Dios y el pecado en su vida se pasea como si nada y usted juega, coquetea y usted mira y no tiene ningún temor de nada. Mida bien, mejor examínese bien, porque finalmente Dios va a reconocer a quienes son suyos y todo aquel que es suyo se aparta de todo pecado y de toda iniquidad. Yo termino. Un hombre estaba buscando sacar su brevete y él estaba con temor, tenía que tomar un examen y no sabía qué hacer. Es cristiano él. Entonces se fue allá y encontró a unas personas allá en el Turing, unas personas que dijeron, mira, nosotros vamos a ayudarte a sacar el brevete, vamos a ayudarte a sacarlo, te vamos a poner algunos instrumentos dentro aquí y nosotros sabemos cómo manejar. Las preguntas que tú vayas a responder en el examen, tú vas a sentir un impulso en tu cuerpo, si es sí o si es no. Solamente tú lees en voz alta, suave nomás, porque vamos a escuchar la pregunta, y si es sí, es uno, un impulso en tu cuerpo, y si es no, dos impulsos. Y ahí está, el hombre, le pusieron esas adentro, y se fue, y se metió. Estaba en el examen y no sintió nada, ningún impulso, ni nada por el estilo, nada, no sintió nada. Tenía que, de las 200 preguntas, estaban buscando 40 preguntas, respondió 5 preguntas, por hacer eso. Bueno, se fue a su casa, reclamó a las personas, y las personas le dijeron, no, si no ha fallado, vamos a probar de nuevo. Y ahora nuevamente, por segunda vez, le han cobrado 250 soles la primera vez, por si acá. La segunda vez, bueno, pero ahora tienes que abonar 150 soles más. Bueno, ok, excelente, se metió nuevamente con la misma situación y no escuchó nuevamente ningún impulso, nada. Perdió todo el dinero, la estafaron a esa persona. Nos sentamos y me ha pasado esto. Le digo, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Y estás pensando que Dios, porque me decía, Dios no está conmigo, Dios no me quiere ayudar. La falta de temor de Dios visita a muchas personas de esa forma. Hemos acordado con Él un plan y ha seguido el plan. Y estamos confiando que el día de mañana va a entregar su brevete. Ha hecho un examen de prueba y ¿sabe cuánto ha respondido? 35 preguntas.
sin ponerse nada, de nada por el estilo, solamente confiando en lo que Dios le ha dicho ya a él. Nada más, nada más. Si uno quiere anhelar santidad y crecer en una mayor santidad, Dios nos va a pagar con creces. Y Dios sabe cómo abonar a sus hijos. Y Dios sabe cómo beneficiarnos. Amén.